Buenos días, profe. Bueno, pues díganme cuáles son sus dudas de la actividad, de la actividad, ¿qué es? Actividad 9, creo, vamos, ¿no? Vamos a ingresar a Carrum de una vez. Sí, de la actividad 9 de equilibrio estática. Así que coméntenme sus dudas. Bueno, yo tenía duda en que en el simulador de GeoGebra, Ajá. bueno, ese creo que no lo explicó. Creo que explicó el Bueno, applet 1 y 2. son dos simuladores. Bueno, ahí puse, a ver, déjame acordarme. Déjame ver, acordarme. Aquí estamos en estática. Y aquí está el applet 1, que es el de las pesas. Y luego acá hay en el applet 2 creo que puse dos. En el applet 2 hay dos applets, ¿sí? Que son dos applets que se refieren al mismo fenómeno, ¿no? Ahora sí dime a cuál te refieres. Hasta arriba puso uno de GeoGebra, pero no me Bueno, abre una. este lo acabo de agregar ayer, ¿no? Este es algo bien padre, ¿no? Si quieren lo abrimos, pero este lo puse ahí para no perderlo, pero este sí no lo he explicado, ¿no? No, esto ahorita ustedes olvídense de esto, ¿no? El cual pues es algo que apenas estoy diseñando, donde pues ya es un problema en serio, ¿no? Donde aquí tengo una barra, aquí hay un peso, le puse el peso 2, aquí hay el peso 1, y para que esta barra no se caiga, le amarro una cuerda. Y entonces, pues eso lo vamos a ver después. Voy a hacer referencia a este applet cuando estemos viendo ejercicios, el cual pues todavía no está acabado, donde pues va a depender de este ángulo, es decir, de la inclinación de esta varilla. Y entonces, dependiendo de cuánto vale este ángulo, pues va a cambiar el valor de esta tensión, ¿sí? Y entonces simplemente yo veo que al variar el ángulo, apenas aquí estoy diseñando las ecuaciones, ¿no? Y obviamente esta tensión va a depender de este ángulo. Obviamente también va a depender de este ángulo, pero este ángulo, al definir se define ¿no?
y también va a depender de los pesos unos, del peso 2 y del peso y del peso y del peso uno, ¿no? Y realmente, bueno, le tengo que cambiar ahorita las notaciones, que este es el peso de la barra, y este es el peso del objeto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, para ver de dónde sale esta fórmula, pues ver, tenemos que ver tenemos que ver lo que ustedes ahorita van a aprender, ¿no? ¿Qué es lo que van a aprender? Pues van a aprender, cómo se suman las fuerzas, o sea, la suma de fuerzas y la suma de torcas, ¿no? Entonces, este simulador ahorita no, ahorita apenas lo estoy diseñando, y pues voy a recurrir a él cuando veamos algún ejercicio, cuando empecemos a ver ya aquí en ejercicios, ¿no? Bueno, de hecho, lo que tengo que hacer es que este probablemente lo pase acá a la actividad 10, ¿no? Pero le digo, ahorita es una idea que tengo que todavía no está concretada, ¿no? O sea, que ahorita de este simulador de GeoGebra no se preocupen, ¿no? Ah, de No acuerdo, sé. profe. También tenía duda en que, bueno, no sé si explicó el documento del Applet 1 y del Applet 2. Y bueno, yo por lo menos no lo recuerdo. El documento, el documento. Ah, bueno, en el documento, el del Applet 1, pues es simplemente la resolución la resolución del sistema, ¿no? Donde creo que no lo expliqué, no me acuerdo. Bueno, pues si no, pues simplemente qué es lo que hice. Digo, aquí tengo tres pesas, el peso uno, el peso 2 y el peso 3, donde este peso, al final de cuentas, se transmite por la polea, y en este punto, pues este peso va a jalar con a un ángulo uno, ¿no? Y el peso 2 pues igual va a jalar al peso 3 con un ángulo 2. Y entonces el problema es, si tú conoces cuánto vale la magnitud de cada uno de los pesos, si te dicen, este peso vale tanto, este peso vale tanto, este vale tanto. Entonces, si tú conoces los pesos, ahora la pregunta es, dime cuánto vale el ángulo uno y cuánto vale el ángulo 2. Entonces, para ello, pues, no creo que no lo expliqué, pero se supone que ustedes ya deben ser capaces de entender este documento. ¿Por qué? Porque básicamente es la suma de tres vectores. Es la suma del vector peso 1, del vector peso 2 y del vector peso 3, ¿no? Y entonces, si se acuerdan cómo se hacía la suma de estos vectores, pues vimos dos métodos, que era el método por componentes y el método por utilizando ley de senos y cosenos. Entonces aquí ya me fui por el método eh, más conocido, ¿no? O el más empleado, que es el método de descomponer los vectores en su componente X y en su componente Y. Entonces este vector, ¿qué es lo que hicimos? Lo descompusimos en X y lo descompusimos en Y. Igual el vector verde, lo descompusimos en X y lo descompusimos en Y. Y por eso decimos aquí, al descomponer en sus componentes el peso 1 y el peso 2, y aplicamos la suma en X y la suma en Y. Entonces, ¿de dónde sale la ecuación 1? Ah, pues la ecuación 1 es la suma de vectores que están en X. ¿Cuáles son los vectores que están en X? Pues la componente X del vector 1 y la componente X del vector 2. Y sé que la componente 1, la componente de X del vector 1 es cateto adyacente. Entonces decimos, pues es la hipotenusa W1 por el coseno del ángulo 1, con signo positivo, ¿no? ¿Y cuánto vale
la componente X del vector 2, pues también es cateto adyacente, entonces es menos, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda, entonces es W2 por coseno de teta 2. ¿Y cuánto debe dar de esos vectores? Pues debe dar 0. Entonces no sé si entienden eso. Eso es importante que lo entiendan. No sé si les queda muy claro de dónde sale la ecuación 1. Bueno, esa parte sí, pero el documento 2 es el que no terminé de entender bien, al Ah, menos bueno, yo. esto entonces sí entiendes de dónde sale la ecuación 1, ¿no? ¿Y de dónde sale la ecuación 2? Pues la suma de los dos, de las dos componentes en Y menos el peso 3, ¿no? Entonces, díganme si estas ecuaciones saben de dónde salen, porque si no, pues no van a poder entender cómo se llegó a la ecuación 7, que es la que me permite determinar el ángulo 2, y la ecuación 8, que es la que me permite determinar el ángulo 1. Por eso dicen, la ecuación 7 y la ecuación 8 permiten obtener los ángulos que forman los pesos W1 y W2. Entonces, díganme si tienen duda de este documento. Si no, para pasar al documento que está comentando su compañero. Así que los escucho. Si hay dudas en el documento 1. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a lo que dice su compañero, al documento 2. ¿Qué dice el documento 2? Aquí está. Bueno, el documento 2, básicamente lo que les quiere decir cómo se define una torca. Bueno, se llama torque. Bueno, hay tres palabras que se conocen mucho. Es torca, pero aquí le ponen torque o momento de torsión y se representa con una tau. Simplemente, ¿qué es lo que me dice? Ah, para determinar la torca, simplemente, por ejemplo, aquí me ponen un ejemplo, ¿no? Aquí tengo una bisagra, aquí aquí aplico una fuerza, y entonces la torca que genera esta fuerza, bueno, siempre que escuchen torca está referido con giro. Y entonces decimos, ah, bueno, cuando yo aplico aquí una fuerza a una distancia del eje de giro, a esta distancia del eje de giro se le llama brazo de palanca. Entonces simplemente para determinar la torca multiplica la fuerza por el brazo de palanca y ve en qué dirección gira. Y entonces esto gira en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Si esta fuerza fuera hacia abajo, entonces esta torca gira a favor de las manecillas. ¿Eso qué significa? Que puede haber torcas positivas, las que giran en contra de las manecillas, y torcas negativas, las que giran a favor de las manecillas del reloj. Y entonces es lo que ponen aquí, ¿no? Y aquí ponen varios ejercicios, ¿no? ¿Sí? Que ahorita, bueno, estos ejercicios, cuando ya les quede claro cómo se calcula una torca, pues van a ver, van a poder resolverlos, ¿no? Pero aquí lo que importa es simplemente esto, que ustedes se den cuenta que la torca va a ser la fuerza por el brazo de palanca. Y hay dos sentidos. El sentido positivo, cuando giro en contra de las manecillas del reloj, y el sentido negativo, cuando giro en contra. Y entonces, y es todo. Bueno, después a mejor dicen, bueno, pero ¿de dónde sale esto? Pues sale de la suma de torcas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya con más cuidado en la siguiente actividad. ¿Cuál es la siguiente actividad? Pues la siguiente actividad, bueno, es lo que voy a explicar mañana, pero pues lo que van a hacer es resolver muchos ejercicios. ¿Sale? Pero para poder hacer estos ejercicios, es necesario que entiendan
que entiendan el concepto de torca, ¿no? Y por eso el applet 2, ¿no? Por eso el applet 2. ¿Qué es este, no? ¿Qué es este? Bueno, pueden usar el que quieran. Que les puse dos opciones. El cual dicen, ¿qué pasa si quiero utilizar el PET colorado, ¿no? Pues simplemente que vean que es una barra horizontal, la cual está sujeta a dos postes. Dicen, ¿qué pasa si pongo un poste aquí? Si pongo aquí bueno, le digo que me ponga el nivel y me muestre la regla, ¿no? Dice, ¿qué pasa si si el extintor lo pongo a 2 metros a la izquierda del centro de la barra? ¿Qué pasa si pongo otro extintor de la misma masa, o por lo tanto el mismo peso, y ahora lo pongo igual a 2 metros respecto al centro respecto al giro, o al punto por donde pasa, donde va a girar, ¿no? Que se le llama el eje de giro. Dicen, pues se va a equilibrar, ¿no? ¿Por qué se equilibra? Pues porque esta fuerza, este extintor de 5 kilos, genera una torca a favor de las manecillas. ¿Y cuánto vale la torca? Pues vale el peso, que serían 5 kilogramos fuerza por 10. Perdón, 5 por 2 me da 10, ¿no? Entonces aquí me da menos 10. Dice, ¿cuánto vale la torca de esta masa? Pues vale menos 10. ¿Por qué? Porque es 5 por 2 kilogramos metros, ¿no? Y entonces esto genera un sentido a favor de las manecillas. Y entonces esta es una torca negativa. ¿Cuánto vale la torca de este? Pues de nuevo es 5 por 2, 10 kilogramos metro, ¿no? Pero ahora este va a hacer que este gire en contra de las manecillas. Y entonces este genera una torca positiva. Y entonces si yo sumo las torcas, pues me va a dar más 10 menos 10. Y entonces como me da un 0, entonces puedo concluir que el sistema debe estar en equilibrio, ¿no? Y listo. Y dice, ¿qué pasa si ahora este peso lo pongo, por ejemplo, en 1? ¿Por qué la barra no queda en equilibrio? Pues se fijan, ahora gana este. Pues porque yo sé que esto es 5 por 2, que es 10 más 10, y este es 5 por 1. Y entonces digo, la torca de acá es 10, mientras la torca de esta es menos 5, porque es 5 por 1. Y entonces digo, pues como aquí hay 10 y aquí hay 5, al sumarlas me queda más 5. Y entonces digo, pues la barra va a girar en contra de las manecillas, ¿no? Bueno, obviamente pega en el piso y ahí se detiene, ¿no? Pero si no hubiera el piso, si esto estuviera ahí, esto fuera otro sistema que esto estuviera muy alto, pues verían que esto giraría así, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que quiero que entiendan con este applet, ¿no? Dicen, bueno, ya entiendo si juego con 2, ¿no? ¿Qué pasa si ahora traigo algo más pesado? Y ahora lo quiero equilibrar con estas dos. Pues digo, pues si le pongo aquí 1, pues sé que aquí tengo 2 por 10 más 20. Más 20, porque acuérdense, este genera un giro a favor en contra de las manecillas del reloj, mientras que este genera un giro en contra. Entonces decimos, esto es 2 por 10, 20. Esto es 5 por 2, 10.
pues obviamente 20 va a ser mayor a 10, y entonces esto va a girar a favor de las manecillas, ¿no? Y lo compruebo, ¿no? Digo, pues no está equilibrado, ¿no? Pues entonces para que controle o cancele a esta torca o equilibre a esta torca, pues tengo que recurrir a otra masa, ¿no? Dice, nada, ¿qué pasa si lo pongo aquí? Ahí se equilibra. Pues obviamente no se va a equilibrar. ¿Por qué no se va a equilibrar? Pues porque mentalmente ya hice un cálculo. ¿Cuál fue el cálculo mental que hice? Sé que este es 10 por 2. Eso me da 20. Entonces, ¿cuánto tengo aquí a la derecha? Pues tengo 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Entonces llevo 10. Luego le tengo que sumar 5 por 1. 5. Entonces me quedan 10 más 5, 15. Y entonces este sigue ganando, ¿no? Y entonces digo, ¿qué tendría que hacer para equilibrar? ¿Qué lo querían ustedes para que esta barra quedara equilibrada? Digo, pues este lo tendría que ponerle aquí para tener 10 y 10, ¿no? Para tener 5 y 5 y tener 10. Pero aquí yo sé que no voy a poder ahí pegar que este ocupe el espacio de este, ¿no? Entonces, esto no me lo permite, ¿no? Entonces digo, no puedo ahí poner, no puedo juntar los dos, ¿no? Digo, bueno, pues aquí tengo 15 menos 15. Entonces lo único que me queda es de que este pase hacia acá. Es decir, lo acerque más al eje de giro. Y ahora sí tengo 10 por 1.5, 15. Tengo más 15 y menos 15, entonces ahí debe estar equilibrado. Y se equilibró, ¿no? O ahora pueden jugar, ¿qué pasa si ahora este lo pongo aquí? Aquí tengo 10. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si este está 10, ¿dónde podría poner estos? Estos para que equilibren a este. Diría, pues si pongo aquí 5, pues obviamente tengo 5, 1. Aquí tengo 10, pues no está equilibrado, ¿no? Dice, no, pero esto lo puedo poner hasta acá, ¿no? ¿Y por qué ahí sí se van a equilibrar? Porque aquí tengo 10 por 1, 10, 5 por 2, 10, entonces ahí hay equilibrio, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que quiero es de que ustedes vean todos los posibles juegos que pueden hacer con este sistema, ¿no? Si se van aquí, acuérdense que aquí hay 3 applets, ¿no? Hay tres maneras, bueno, de hecho son 2, ¿no? El otro, el de laboratorio de equilibrio, pues es simplemente que tengo más opciones, ¿no? Puedo jugar con ladrillos, puedo jugar con personas, y puedo jugar con objetos misteriosos, ¿no? Donde aquí es el más interesante porque no conozco los pesos, ¿no? Simplemente digo, pues si utilizo, por ejemplo, el peso D, bueno, si utilizo 2 pesos iguales, pues no hay problema, ¿no? Si los pongo a la misma distancia, pues va a haber equilibrio, ¿no? Pero ahí, pues eso no tiene chiste, ¿no? Dice, ¿qué pasa si ahora pongo el peso A? Pues me llevo la sorpresa que el peso A es más pesado que el peso D, ¿no? Entonces digo, pues, ¿cómo puedo equilibrar este? Pues lo puedo equilibrar si lo pongo ahí. Sigue siendo más, la torca de este sigue siendo más grande que la torca de este, ¿no? Si lo pongo aquí, ahí se equilibra, ¿no? Aquí lo único que conozco es la distancia, acuérdense. Lo que se conoce es la distancia. Digo, yo sé que la distancia de aquí a aquí es 1 metro. Y la distancia de acá a acá son 2 metros. Y entonces yo ya puedo encontrar cuántas veces es mayor a este. Porque simplemente digo, pues aquí un peso que no conozco, que es el peso de A por 1 metro, y este es el peso de D por 2 metros. Y sé que ahí las torcas son iguales. Y entonces digo, aquí un peso por 1 que no conozco es igual al peso A por 1, debe ser igual al peso 2 por A.
Y entonces, ¿qué es lo que he visto? Ah, pues veo rápidamente que este pesa el doble de este. Y así de simple, ¿no? Es si juego este con este, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora pongo B? Y ahora veo que D es más pesada que B. Y entonces ahora, ¿cómo puedo decir cómo es B respecto a D? Pues sé que D, bueno, primero para ver quién es más pesado, los pongo siempre a la misma distancia, ¿no? Y veo que D es más pesado que D, ¿no? Y yo digo, pues ahora el que tengo que mover es este, ¿no? ¿Qué pasa si su torca la hago más pequeña? Ah, pues ya se equilibraron, ¿no? Y entonces veo que este es el doble de este, ¿no? Y entonces digo, pues ya jugué con B y con D. ¿Qué pasa si ahora juego con A? Pues obviamente A es más pesado, ya vimos, ¿no? Y entonces ahí ya puedo decir, como A tiene el doble de peso que D y D tiene el doble de peso de B, entonces yo ya podría hacer suposiciones. Entonces, ¿en dónde tengo que colocar A para que la torca de A se equilibre con la torca de B? ¿Dónde la colocarían ustedes? Bueno, pues eso ahí En el piensen, punto ¿no? 25. Ya lo pueden deducir, pues en punto 5, ¿no? ¿En punto 5? 25. ¿En punto 25? Sí, creo que sí. No, ¿verdad? Entonces, pues debe ser punto 5, ¿verdad? ¿Es cierto? Es cierto. Y entonces lo que quiero que ustedes les quede muy claro el concepto de torca. Porque una vez que ya les quede claro el concepto de torca, van a ver que los problemas se van a poner interesantes. Y este tema es importantísimo para la gente que va a la Facultad de Ingeniería, porque van a ver que la mayoría de las carreras de ingeniería, la primer física, así en serio, la que se van a encontrar, es precisamente estática. Es decir, este es un tema muy importante, obviamente primero para los ingenieros civiles, ¿no? Los que van a dedicarse a la construcción, pero también para los ingenieros mecánicos, para los ingenieros electricistas. O sea, es un tema muy importante para ingeniería este tema, ¿no? Y entonces, por eso que puse este juego, ¿no? De si quiero que nos quede claro el concepto de torca. Bueno, si no les gusta este applet, se pueden ir a este, ¿no? Bueno, perdón, me faltó explicar aquí, me faltó explicar el tercer applet, el de modo de juego, ¿no? El modo de juego, pues es donde ustedes ya pueden hacer un pequeño examen, ¿no? ¿Sí? Donde ahora les van a pedir que, eh, que ahora les va a dar puntaje, ¿no? Obviamente aquí ustedes pueden decir, bueno, yo tengo aquí una piedra de Nuevo Reyland. Tengo de este lado dos piedras, dos objetos, una de 4 kilos, otra de 2 kilos, y acá tengo una de 12. ¿Dónde tengo que mover estos objetos para que se genere el equilibrio, no? Digo, pues si quiero, eh, eh, bueno, eh, aquí me preguntan, ¿qué pasará, no? Pues bueno, primero aquí es más sencillo, ¿no? Dicen, ¿qué pasará? Si aquí tengo 4 newtons, 4 kilos, a medio ki- a punto 5 metros, 20 kilos, a punto 25, y acá tengo un ladrillo de 12 kilos a punto 75, ¿pasará esto? ¿Pasará esto? ¿O pasará esto?
Entonces, ¿qué opción tengo que seleccionar? La la del extremo izquierda, la del centro, la del extremo derecho, ¿no? Entonces, para poder resolver esto, ¿qué tendría que hacer? Digo, pues 40 por 1. 40 por punto 5 me da 20. Luego 20 por punto 25 me da ¿qué? Me da, este es un cuarto, ¿no? 20 entre 4, 5. Entonces, ¿cuánta torca tengo aquí a la izquierda? Pues tengo 5 más 20, 25, ¿no? Aquí digo, ¿cuánto tengo a la derecha? Tengo 12 por 1.75. Entonces digo, pues tengo que multiplicar 12 por 1.75. ¿Cuánto da? 12 por 1.75. Pues si me voy por mi calculadora y me dicen 12 por 1.75, ¿no? 1.75. Me queda 21. 12 por 1.75 me da 21, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿está equilibrado? Obviamente no está equilibrado, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la torca de acá le va a ganar a la torca de acá. Y entonces simplemente digo, pues selecciono este, ¿no? Digo, ¿y estuvo bien? ¿O metí la pata? ¿No? Correcto. Entonces, tengo 2 puntos, ¿no? Bueno, pues este es un juego, ¿no? Y así pasan al siguiente, ¿no? Ahora dicen, ahora, ¿dónde tengo que poner al hombre? Para que se equilibre con el peso del niño. Bueno, el peso del niño y el peso del tabique, ¿no? De los ladrillos. ¿Dónde lo tengo que colocar? Pues si no sé hacer cálculos y digo, lo pongo aquí. No hice mis cálculos, digo, pues a ver si le atino. Revisar. Pues no, me equivoqué, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un juego que me permite entender cómo se suman las torcas, ¿no? Y listo, ¿no? Bueno, eso es en este, ¿no? Ya si quieren jugar con el otro, pues ahí les puse otra opción, ¿no? Dice, ¿qué pasa si ahora tengo un sub y baja? Bueno, aquí está más limitado el asunto, pero aquí ya se mete con ecuaciones, un poquito con ecuaciones, ¿no? Dice, ¿por qué el sistema no está en equilibrio? Pues porque aquí tengo un niño de 40 kilos a 2 metros y tengo un niño de 50 kilos a 1.6. ¿Cuánto vale la torca del niño de camisa verde? Pues simplemente es 50 por 1.6 y con signo negativo, ¿no? Porque este gira a favor de las manecillas, mientras que este tiene 40 por 2, es decir, 80. Y entonces, pues, no va a haber equilibrio, ¿no? O sea, este es un clásico sub y baja, ¿no? Y entonces, pues, uno puede cambiar las posiciones de los niños y ver dónde se equilibran, ¿no? Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Bueno, ahí tendría que ver cuando la torca de este es igual a la torca de este, ¿no? O sea, este es un juego más simple, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? No sé si quedó claro el asunto. Y aquí no hay que hacer, aquí no hay que hacer gráficas, ¿no? Aquí solamente hay que, si me voy por el primero, pues explicar qué es lo que hicieron, ¿no? Cada uno de ustedes, cómo jugaron con, por ejemplo, con este applet, ¿no? Que es el más interesante, ¿no? Cómo jugaron. Y listo, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer sería encontrar el equilibrio entre dos cuerpos y luego explicarlo para el applet 2. Para el applet 2, sí. Ay, no, ¿dónde quedó el applet 2? Quedó acá, ¿no? Simplemente aquí sería, pues,
¿cuándo bajo qué condiciones voy a conseguir que este sistema esté en equilibrio, ¿no? Puede haber muchas combinaciones, ¿eh? Dicen, pues simplemente, ¿por qué digo que hay muchas condiciones? Pues porque yo puedo cambiar los pesos de los niños, acuérdense. Yo puedo aquí cambiar, aumentar el peso del niño, hacer más pesado el peso de este niño, o hacer más pesado o menos pesado el peso del otro, ¿no? ¿Sí? Y ver cuándo se va a equilibrar este con este. Vean que están a diferente distancia, ¿no? Digo, pues ahí voy aumentando el peso de este niño. ¿Y cuándo se va a equilibrar? Cuando el peso de este por 1.6 me dé una torque igual a 55 por la distancia de este, ¿no? Y entonces ahí ustedes pueden tener varias alternativas para que este sistema esté en equilibrio, ¿sí? Lo que quiero es de que ustedes descubran bajo qué condiciones de pesos y distancias yo logro equilibrar a la torca de estos niños, ¿no? Y lo interesante es que aquí me está calculando los valores, si se fijan. Momento a la izquierda, momento a la derecha. Donde acuérdense, momento es momento de torsión, ¿sí? Nada más que en muchos libros, no, para abreviar, no ponen momento de una torca, sino le ponen momento. No le ponen momento de una fuerza, ¿no? Simplemente le ponen momento, ¿sí? Y entonces también para que vean cómo se va calculando los momentos o las torcas de la izquierda y las torcas de la derecha, ¿no? E insisto, esta actividad, lo que pretende es de que ustedes sepan sumar fuerzas, que se supone que ya saben sumar vectores, y lo que es diferente, ¿no? La suma de torcas. ¿Por qué? Pues porque mañana vamos a pasar a lo interesante, ¿no? Ahora sí dicen, ¿qué pasa si tengo un chorro de ejercicios? Dicen, por ejemplo, ahora tengo este ejercicio. ¿Cómo lo resuelvo? Aquí este ejercicio, ¿qué me está pidiendo? Dicen, si usted tiene aquí una masa de 200 kilos y le ata un hilo, y aquí le ata otro peso, le van a preguntar, dígame cuánto peso puedo colocar aquí. ¿Cuál es el peso máximo que puedo colocar aquí para que esto no se mueva? Para que se mantenga en equilibrio, ¿no? O acá, ¿no? Si tengo un peso ahí en una mesa y tengo dos pesos en las orillas, dígame cuánto peso puedo colocar aquí para que esto se mantenga en equilibrio. O si tengo aquí una barra y a través de esa barra le cuelgo un peso, dígame qué tensión debe haber en el hilo para que esto se quede en equilibrio. Y entonces, bueno, esos son los clásicos problemas de estática, ¿sí? Pero bueno, pero eso lo vemos con más cuidado mañana, ¿no? Entonces díganme si hay alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Podría volver a explicar el Excel del Applet 1, por favor? El Excel del Applet 1. Ujú. Bueno, nada más acuérdense para fijar ideas, ¿no? El Applet 1, ¿cuál es? Simplemente, aquí hay que entender que lo que yo quiero determinar, entender cómo salen estos ángulos, ¿sí? Dices, por ejemplo, si aquí tengo 3 pesas, 5 pesas y 4 pesas, para que este sistema esté en equilibrio, el ángulo que debe haber aquí es 53. Bueno, vamos a empezar con algo más sencillo, ¿no? Imagínense que aquí tengo 4 pesas, ¿no? Simplemente aquí para que me den, tengo 4
y aquí pongo 4, ¿no? Imagínense que yo quiero explicar cómo salieron, cómo resultaron estos ángulos. Donde ahora tengo 4, 4, 4, ¿no? Tengo un sistema bien ordenado o simétrico, ¿no? Porque todo vale 4. Entonces, igual, pues los ángulos que se forman aquí y aquí son 60. Aunque yo no calculé este ángulo, yo lo que calculé fue el ángulo, el complemento. Es decir, lo que calculé es el ángulo fue 30, ¿no? O sea, es lo mismo que ustedes me digan, el ángulo que hay de aquí a aquí es 60. Digo, pues en lugar de yo dar este ángulo, yo puedo dar el ángulo de abajo, ¿no? Aquí me imagino una línea horizontal. Y digo, pues el ángulo que hay aquí debe ser 60. Debe ser 30, ¿no? Para que 30 más 60 me dé el ángulo recto, ¿no? Entonces yo el que calculé fue el ángulo de abajo. Pero si calculo el ángulo de abajo, pues ya sé que este vale 60, ¿no? Este vale 60. Bueno, ¿cómo se pueden encontrar estos ángulos? Pues simplemente para calcular esos ángulos, pues aquí ya les dije, aquí ya está el documento, ¿no? Aquí ya está el documento. Dicen, si tú quieres calcular el ángulo 1, simplemente aplica la ecuación 8. ¿Sí? Esta ecuación 8. ¿Qué me dice la ecuación 8? Si quieres calcular el ángulo 1, saca el seno a la menos 1 del peso 1 al cuadrado más el peso 3 al cuadrado menos el peso 2 al cuadrado y divídelo entre el doble producto del peso 1 por el peso 3. Si utilizo esta ecuación, yo puedo calcular el ángulo 1, teta 1. Si ahora quiero calcular teta 2, pues aplico la ecuación 7. Si se fijan, son muy similares, solamente que ahora cambian los índices de los pesos. El peso 2 al cuadrado, el peso 3 al cuadrado, menos el peso 1 al cuadrado, entre el doble producto del peso 2 por el peso 3, y le saco el seno a la menos 1. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer, pues, es jugar con los pesos y ver a tales pesos qué ángulos se forman en el equilibrio. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hice? Pues la ecuación 7 y la ecuación 8 me las llevé y las escribí en Excel. Y de ahí generé, pues, el archivo que ustedes van a ver, ustedes ya bajaron. Vamos a abrir el archivo de Excel, que creo que ya lo tengo aquí abierto. Dejen ver. No lo tengo. Sí, ya ahorita lo abrí. Se está abriendo. Dejen ver, se está abriendo ya. Bueno, se los comparto. Entonces pasamos a Excel. Y aquí lo agrando para que ustedes lo vean, ¿no? Entonces aquí hay muchas maneras de jugar. Por ejemplo, aquí yo les puse 2 maneras de jugar, ¿no? Ustedes pueden encontrar más. Dice, ¿qué pasa? Digo, lo primero que voy a hacer es de que el peso 3, acuérdense que el peso 3 es lo que está en el centro. El peso 3 no cambia. Aquí le puse peso 3 igual a constante, ¿no? Y entonces aquí lo que hice en la columna A, puse el peso 1, que puede ir desde 0 hasta 20. En la columna B, el peso 2. Y en la columna 3, el peso 3, el que está en el centro. Y entonces dije, de estos 20 valores, elegí uno. ¿Cuál fue el que elegí? Pues aquí no me acuerdo. El que elegí me dice que es el C7. Se fijan aquí, me voy a la fórmula. Esta es la fórmula 8, de la ecuación 8 del documento. Y en la otra columna aparece la fórmula 7, por eso es teta 1 y teta 2, ¿no? Entonces, esta es la ecuación 8 y esta es la ecuación 7.
¿Cómo jugué con las ecuaciones? Pues simplemente me las traje, ¿no? Donde me queda A5 al cuadrado, es decir, es A5 al cuadrado más, más C7, que es la que se mantiene constante, que C7 fue C7 es, aquí me voy a la columna 7. Ah, bueno, primero dije, el peso constante de 5, ¿sí? Y ese 5 no va a cambiar. Y entonces digo, pues siempre va a ser 5. ¿Se fijan? Siempre este signo de pesos, lo que me dice que el C7 se va a mantener constante en todos mis más cálculos, ¿se fijan? Entonces van a ver que aparece C7, ¿sí? Así funciona Excel, que este se mantiene constante. ¿Y qué es lo que va a variar? Pues lo que hay en A y lo que hay en B. Este lo voy a manejar, este 5 se mantiene constante y solamente voy a variar el peso 1 y el peso 2. Y entonces, pues es lo que hago, ¿no? Estos valores que están aquí, que me dice num, lo que me dice Excel, que estos valores, cuando yo utilicé, por ejemplo, cuando utilicé 1 kilo y 5, lo que me dice que la función no existe. Físicamente eso significa que no hay equilibrio. Igual, para el ángulo 2, cuando yo puse 2, 2, 5, tampoco me dice que existe equilibrio, porque la función no está definida. Eso es lo que significa en Excel, que esta función no está definida para estos valores, ¿no? ¿Y cuándo es cuando empieza a tener sentido? Si hay equilibrio. Ah, pues cuando pongo 3, 3, 3. No, perdón, cuando pongo 3, 3, 5. Acuérdense, el 5 no cambia. Entonces ahí sí hay equilibrio, ¿no? Igual cuando tengo 4, 4, 5, también me dice que hay equilibrio. Y cuando hay 5, como dicen 5, 5, 5, me dice que también hay equilibrio. ¿Cómo puedo comprobar esto rápidamente? Que si yo tengo 5 pesas, en los tres, coloco 5 pesas, 5, 5, 5, pues debo obtener 30, 30, ¿no? Y entonces van a ver que sí pasa eso, ¿no? Entonces, para comprobar por ejemplo, este valor que es más rápido, pues simplemente me voy al applet. Me voy acá al applet, que ¿dónde quedó? Acá. Dice, ¿qué pasa si pongo 5? 5, 5, que era igual a 4, 4, 4, ¿no? Pues veo que el ángulo es 60, pero es el ángulo respecto al eje vertical. Yo estoy midiendo respecto al eje horizontal, que es 30, ¿no? Entonces ya comprobé que para 5, 5, 5, el ángulo es 30, que es lo mismo decir que es 60, pero respecto al eje vertical, ¿no? Y listo. Y así lo puedo comprobar, puedo comprobar todos estos valores que están aquí. Por ejemplo, dicen, ¿qué pasa si ahora pongo 7, 7, 5? Ah, pues si pongo 7, 7, 5, el ángulo que se va a formar son 20, bueno, 21, ¿no? Pero esto es respecto al eje Y. Yo tengo que decir 90 menos para ver, para sacar ¿no? O sea, este es lo que yo voy a ver aquí, pero si yo lo quiero ver en el applet, va a ser, lo que voy a ver es de 69, ¿no? O perdón, sí, 69. Bueno, creo que ya se tienen que ir. O díganme si hay alguna duda. Profe, Profe, Sí. ¿hay que poner fotos para cada uno de los valores del applet? No, no es necesario que pongan, por ejemplo, para este caso, pues tendría que poner 20 tomas de pantallas, ¿no? Con que hagan ahí unos cuantos, ¿no? Unos 3, unos 4, para que vean que,
Por ejemplo, yo pondría el de 5, 5, 5, ¿no? Luego pongo uno de 10, 10, 5, ¿no? Luego de 17, 7, 17, 17, 5. O sea que tengan ahí capturas de pantalla, no las 20, ¿no? Porque si no, el archivo se hace enorme. Ah, bueno, y otra manera de jugar. ¿Cuál fue? Que ahora dejo constante en A, lo que hay en A y lo que hay en C. Y varió el peso en B. Para este caso hay muy poquitos casos, ¿eh? Hay muy poquitos casos donde hay equilibrio. De hecho, nada más son 1, 2, 3, 4, 5. Ya para este caso, para 8, para estos casos, se fijan, ya la mayoría no hay equilibrio, ¿no? ¿Y por qué puse que no hay equilibrio aquí? Porque me ponen valores negativos, ¿no? Eso significa que también no hay equilibrio. ¿Sale? Otra manera que podrían jugar, ¿cuál sería? Que ahora dejan fijo, por ejemplo, ahora dejan fijo estos dos, lo que hay en A y en B, en A y en B, perdón, y varían el que está en medio. ¿Sí? Esa sería otra manera, ¿no? Y ya hay más maneras de jugar, ¿no? Y bueno, pues ya son las 7:51. Entonces, pues, bueno, de todos modos, si mañana sigue habiendo más dudas, pues seguimos aquí explicándolas, ¿no? Entonces, ¿qué pasará profe, con la fecha de entrega, maestro? Ah, la fecha de entrega. Sí, ¿Cuándo quedó la fecha de entrega? Pues déjenme ver, no me acuerdo. La fecha de entrega está para pues, ¿qué dice aquí? A ver, dejen ver. Es para hoy, profesor. No, vamos a ponerla para el domingo, ¿no? va. Vamos a cambiarla para el domingo, ¿no? Vamos a ponerla para el 12, ¿no? ¿Sale? Entonces ya quedó para el próximo domingo. Y listo. ¿Sale? Gracias, profe. Hasta luego. Ándale, Gracias, hasta Gracias, profe. luego. Hasta luego. Sí, adiós. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Gracias. Tengan un buen día, profe. Gracias. Igual ustedes que tengan buen día. gracias, profe, hasta luego. Sí, hasta luego.